La capital venezolana, Caracas, se encuentra sumergida en una de las tormentas políticas más profundas de su historia contemporánea tras la filtración de una pieza de audio que ha sacudido los cimientos del Palacio de Miraflores. En este registro sonoro, que ya circula de manera clandestina por redes seguras, se escucha presuntamente la voz de Delcy Rodríguez, admitiendo una realidad que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar: la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 no fue el resultado de una falla táctica de su seguridad, sino de una entrega pactada por el círculo más íntimo del poder. El audio sugiere que los tres pilares de la estructura chavista decidieron que el ciclo de Maduro debía terminar para garantizar su propia supervivencia ante el avance imparable de la administración de Donald Trump. Esta revelación transforma la narrativa de la operación Resolución Absoluta, pasando de ser una incursión militar quirúrgica de los Estados Unidos a una conspiración interna de alto nivel que dejó al entonces presidente en pijama y sin capacidad de reacción en el corazón del fuerte Tiuna. La cronología de los hechos apunta a que meses antes del despliegue de los 150 aviones militares estadounidenses, el destino de Maduro ya estaba sellado en las sombras. Mientras el dictador grababa programas de televisión y bailaba salsa como una señal de supuesta invencibilidad, sus hombres de confianza mantenían canales de comunicación abiertos con intermediarios en Doha, Qatar. Las agencias de inteligencia occidentales, lideradas por la CIA, no solo observaban desde drones invisibles o satélites de última generación, sino que contaban con la colaboración directa de quienes debían proteger al régimen. La filtración menciona específicamente que la decisión fue tomada por tres figuras clave que controlaban la política, la economía petrolera y los hilos militares del país. Estos actores entendieron que la presión financiera de Washington, que ya mantenía bloqueados entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, iba a desembocar en un colapso total que los arrastraría a todos hacia una celda en Nueva York si no entregaban una pieza mayor a cambio de inmunidad o legitimidad transitoria. El impacto emocional en la base chavista ha sido devastador. Mientras el exilio venezolano celebraba en las calles de Miami y Madrid el fin de la tiranía, dentro de Venezuela imperaba un silencio sepulcral alimentado por el miedo a la represión de los colectivos armados. Sin embargo, este audio prohibido ha filtrado la desconfianza incluso entre los sectores más radicales. Si los propios líderes del movimiento fueron capaces de entregar a su comandante en jefe, nadie está a salvo. La figura de Delcy Rodríguez, ahora consolidada como presidenta encargada con el visto bueno implícito de Washington y monitoreada de cerca por Marco Rubio, queda bajo una luz de extrema sospecha. El audio no solo expone la entrega de Maduro, sino también los detalles de cómo se desactivaron los sofisticados sistemas de defensa antiaérea rusos, como los S-300, para permitir que los helicópteros Night Stalkers de la Delta Force aterrizaran en el complejo militar más importante de la nación sin que se disparara un solo misil. Esta traición interna explicaría por qué una operación de tal magnitud se ejecutó de manera tan limpia, dejando un saldo de muertos que, según fuentes rusas y cubanas, se concentró mayoritariamente en la Guardia Pretoriana extranjera y no en las filas regulares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El audio, cuya autenticidad ha sido verificada por expertos en acústica forense vinculados a agencias de inteligencia europeas, revela una conversación gélida y pragmática que habría tenido lugar pocas horas después de que el avión que transportaba a Nicolás Maduro despegara con rumbo desconocido bajo custodia estadounidense. En la grabación se escucha una voz atribuida a Delcy Rodríguez afirmando que la decisión fue un acto de absoluta necesidad patriótica, una frase que en el código del alto mando chavista se traduce como la única vía para evitar la aniquilación total de la cúpula
Lo más impactante del registro es la mención explícita a los tres. Un triunvirato de poder que habría coordinado el apagón de seguridad que permitió la extracción. Estos tres personajes que controlaban el brazo político, el aparato de inteligencia y el sector financiero del régimen, habrían llegado a la conclusión de que Maduro era ya un activo tóxico cuya permanencia bloqueaba cualquier posibilidad de levantar las sanciones que asfixiaban sus fortunas personales. Un detalle técnico que emerge de las investigaciones periodísticas más recientes y que coincide con lo escuchado en el audio es el papel que jugó un objeto de lujo en la geolocalización precisa del objetivo. Se habla de un reloj de alta gama, una pieza de colección que fue entregada a Maduro semanas antes como un supuesto gesto de lealtad por parte de uno de sus colaboradores más cercanos. Lo que el mandatario ignoraba es que el dispositivo contenía tecnología de balizamiento pasivo desarrollada por la inteligencia estadounidense, capaz de emitir una señal de baja frecuencia incluso dentro de los búnkeres más profundos del fuerte Tiuna. Esta tecnología, integrada de forma invisible en la maquinaria del reloj, permitió que los equipos de asalto supieran con precisión de centímetros en qué habitación se encontraba el objetivo, eliminando la necesidad de un combate prolongado que hubiera alertado a las unidades de respuesta rápida de la Guardia Nacional. La participación de la CIA en este entramado no fue solo operativa, sino principalmente diplomática y financiera. El audio prohibido sugiere que se pactaron garantías de no extradición para ciertos familiares de los tres involucrados, así como el desbloqueo progresivo de cuentas en paraísos fiscales que habían sido congeladas por el Departamento del Tesoro. Esta negociación se habría acelerado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien delegó en figuras como Marco Rubio la misión de quebrar el último anillo de confianza de Maduro. El mensaje de Washington fue claro: o entregaban la cabeza del régimen o serían perseguidos como objetivos militares individuales bajo el marco de la lucha contra el narcoterrorismo. Ante esta disyuntiva, la lealtad ideológica se desmoronó, dando paso a una traición calculada que dejó a Maduro solo en el momento más crítico. El impacto de esta revelación ha generado una purga interna silenciosa pero feroz. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de continuidad y control bajo el nuevo esquema de transición, las facciones que aún eran leales al madurismo radical se sienten traicionadas y desprotegidas. La economía, por su parte, reacciona con una volatilidad extrema. El valor del bolívar en el mercado paralelo ha sufrido fluctuaciones violentas mientras los grandes capitales intentan salir del país antes de que el nuevo orden se estabilice por completo. Los analistas internacionales coinciden en que Venezuela ha entrado en una fase de protectorado de facto, donde las decisiones más importantes ya no se toman en Caracas, sino que son supervisadas desde oficinas en Langley y Washington. El audio no es solo una prueba de traición, es el acta de defunción de una era política que se sostuvo sobre la base de una unidad que resultó ser un espejismo financiado por el petróleo. En los pasillos del poder en Moscú y La Habana, el silencio inicial tras la captura de Nicolás Maduro se ha transformado en una furia contenida y una profunda preocupación estratégica. Los informes de inteligencia sugieren que Vladimir Putin recibió la noticia con un escepticismo gélido al darse cuenta de que las inversiones de miles de millones de dólares en armamento ruso y tecnología de vigilancia fueron neutralizadas no por la superioridad tecnológica estadounidense, sino por una simple llave maestra entregada desde adentro. El audio prohibido de Delcy Rodríguez arroja luz sobre este punto específico: la desactivación coordinada de los radares de largo alcance y la orden de no agresión emitida a las bases militares clave cercanas al fuerte Tiuna. Esta acción no fue un error de procedimiento ni una falla técnica de los equipos rusos, sino una ejecución deliberada de un protocolo de rendición interna
que dejó a los asesores militares extranjeros completamente ciegos ante la incursión de los helicópteros de combate. La narrativa de la resistencia bolivariana, construida durante más de 2 décadas, se desmoronó en cuestión de minutos, exponiendo la fragilidad de una alianza que dependía exclusivamente de una lealtad que terminó siendo subastada al mejor postor. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la sensación de abandono entre los sectores populares que aún apoyaban al proceso es palpable y dolorosa. Los colectivos armados, que durante años actuaron como el brazo ejecutor del control social y el terror estatal, se encontraron de repente sin una cadena de mando clara y sin el respaldo logístico de las fuerzas de seguridad oficiales. El audio sugiere que parte del trato secreto con la inteligencia estadounidense incluía la neutralización gradual de estos grupos mediante el corte inmediato de sus suministros financieros y la promesa de una amnistía condicionada si deponían las armas de manera voluntaria. En este nuevo escenario, la figura de Diosdado Cabello, tradicionalmente visto como el hombre fuerte del ala militar y radical, aparece envuelta en una sombra de incertidumbre. Muchos analistas se preguntan si él es uno de los 3 mencionados por Rodríguez como arquitectos de la entrega, o si por el contrario fue el gran perdedor de esta partida de ajedrez geopolítico al ser marginado de las negociaciones finales por ser considerado un objetivo demasiado radiactivo para los estándares de Washington. El papel de la economía en esta traición es el motor fundamental para entender la motivación de los 3 involucrados. Venezuela, bajo el mando de Maduro, se había convertido en un estado paria con una deuda externa impagable y una infraestructura petrolera en ruinas que ya no podía sostener el ritmo de vida de la alta cúpula. Las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump no solo afectaban al país en su conjunto, sino que estrangulaban de manera efectiva los canales de lavado de dinero y las cuentas personales de la élite gobernante en el exterior. Al entregar a Maduro, los conspiradores internos no solo buscaban salvarse de una celda en una prisión federal, sino también abrir una ventana de oportunidad inmediata para renegociar la deuda y reactivar la producción petrolera bajo un esquema de supervisión internacional. El audio de Rodríguez deja entrever que ya existen borradores de acuerdos comerciales con empresas energéticas occidentales que estarían dispuestas a regresar al país bajo un marco de seguridad jurídica garantizado por el nuevo gobierno de transición, lo que confirma que la entrega fue, en última instancia, una transacción financiera de altísimo nivel. Sin embargo, la legitimidad de este cambio de mando está bajo un fuego cruzado constante. Los sectores más radicales del chavismo y las bases que aún creen en el legado de Hugo Chávez ven en Delcy Rodríguez a una figura oportunista que vendió la soberanía nacional a cambio de un asiento en la mesa del nuevo orden global. La tensión emocional en el país es una olla de presión que amenaza con estallar si la transición no logra mostrar resultados económicos tangibles de manera inmediata. El audio, al ser filtrado de manera estratégica, ha funcionado como un catalizador de la desconfianza generalizada. Las palabras atribuidas a la vicepresidenta, admitiendo que el destino de Maduro fue decidido en una oficina privada y no en un campo de batalla defendiendo sus ideales, hieren profundamente el orgullo de quienes sacrificaron todo por el proyecto revolucionario. En este contexto de traición y realismo político, la comunidad internacional observa con una cautela extrema, consciente de que la caída de un dictador es solo el inicio de un proceso de reconstrucción nacional que está plagado de minas terrestres, tanto políticas como sociales, que podrían detonar en cualquier momento. El misterio de los 3 mencionados en el audio prohibido se ha convertido en la obsesión de los servicios de inteligencia remanentes en la región y de los analistas que intentan descifrar el nuevo mapa del poder en Venezuela. Según las filtraciones y los datos que comienzan a emerger de fuentes en Washington, este grupo
no solo facilitó la entrada de las fuerzas especiales, sino que también garantizó que la cadena de mando militar no respondiera ante la captura de Nicolás Maduro. La sombra de la sospecha cae ahora con una fuerza demoledora sobre figuras que, hasta hace poco, juraban lealtad eterna al proyecto bolivariano en cada cadena nacional. En este complejo tablero de ajedrez geopolítico, el papel de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, fue el de un arquitecto silencioso que utilizó tanto la tecnología de punta como la psicología del miedo para fracturar el círculo de hierro que protegía al mandatario. Uno de los elementos más perturbadores y detallados que se desprenden de las investigaciones recientes es la confirmación de que un objeto de uso cotidiano fue el caballo de Troya definitivo. El reloj que Maduro portaba en su muñeca durante las semanas previas a su captura no era una simple pieza de alta relojería suiza. Según los informes técnicos, este dispositivo había sido modificado para incluir un microsensor de posicionamiento global que operaba en una frecuencia indetectable para los sistemas de barrido electrónico rusos instalados en Miraflores. Este objeto, que habría sido un regalo de uno de los 3 integrantes de la conspiración interna, permitió que los operadores de los helicópteros de élite conocieran la ubicación exacta de Maduro con un margen de error de apenas unos centímetros. Mientras el líder chavista se sentía seguro tras muros de concreto reforzado y anillos de seguridad cubanos, su propia muñeca emitía una señal constante que guiaba a los equipos de extracción. El audio de Delcy Rodríguez parece confirmar que este nivel de infiltración fue posible gracias a que los conspiradores entendieron que la única forma de sobrevivir al cambio de administración en los Estados Unidos era entregando la pieza más valiosa del tablero a cambio de su propia inmunidad. La situación para el ala más radical del chavismo, representada por figuras como Diosdado Cabello, se ha vuelto insostenible. Con la captura de Maduro, el equilibrio de terror que mantenía unidas a las distintas facciones del régimen se ha roto por completo. Analistas sugieren que Cabello tiene ahora una diana en la frente, ya que su perfil es considerado demasiado tóxico para cualquier proceso de normalización con la comunidad internacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido enfático al señalar que la transición en Venezuela no es solo un cambio de nombres, sino una reestructuración profunda que implica la rendición de cuentas de quienes están involucrados en actividades de narcotráfico internacional. En este contexto, la posición de los 3 que entregaron a Maduro se vuelve aún más crítica, pues deben demostrar que son capaces de desmantelar las estructuras radicales antes de que Washington decida que su utilidad ha terminado. En el ámbito económico, la caída de Maduro y la revelación de la traición interna han provocado un terremoto en los mercados energéticos. Se estima que hay entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano bloqueados o en tránsito bajo esquemas de sanciones que ahora esperan una resolución legal para ser liberados. La administración de Donald Trump ha dejado claro que el levantamiento de las restricciones financieras dependerá directamente de la estabilidad que el nuevo gobierno de transición pueda garantizar. Esto ha puesto una presión sin precedentes sobre la gestión de Delcy Rodríguez, quien debe navegar entre la furia de los leales a Maduro y las exigencias técnicas de los organismos financieros internacionales. La narrativa de la soberanía nacional ha sido reemplazada por un realismo crudo, donde la supervivencia económica de la élite gobernante depende de su capacidad para ejecutar las órdenes que llegan de manera directa o indirecta desde el Departamento de Estado. La traición documentada en ese audio que el régimen ha intentado censurar sin éxito es la prueba de que en la política de alto nivel la lealtad es un activo que se devalúa rápidamente cuando el costo de mantenerla
es la propia libertad o la pérdida total de la riqueza acumulada durante décadas. La fractura interna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no fue un proceso espontáneo, sino una demolición controlada desde las más altas esferas del poder, ejecutada con una precisión que dejó a los servicios de inteligencia cubanos y rusos totalmente fuera de juego. El audio prohibido de Delcy Rodríguez profundiza en esta herida, describiendo cómo se neutralizó el Plan Zamora, el protocolo de defensa integral diseñado para proteger al régimen ante una invasión extranjera. Según lo que se escucha en la grabación, la orden de no resistencia fue transmitida a través de canales secundarios, evitando las frecuencias monitoreadas por los asesores del Gidos cubano. Los tres arquitectos de esta entrega sabían que para que la operación de la CIA tuviera éxito, era imperativo que los comandantes de las regiones de defensa integral, las llamadas REDI, recibieran instrucciones contradictorias que generaran parálisis operativa, mientras los helicópteros de las fuerzas especiales estadounidenses sobrevolaban el espacio aéreo venezolano. La cadena de mando se encontraba en un estado de caos inducido, donde nadie quería ser el primero en disparar contra una fuerza que claramente contaba con el visto bueno de una parte del propio gobierno. Esta parálisis militar tiene una explicación que va más allá de la simple traición política y se adentra en el terreno de la supervivencia institucional. Los altos mandos militares, muchos de ellos sancionados y señalados por la justicia internacional, vieron en la entrega de Nicolás Maduro una oportunidad de oro para negociar su propia transición. El audio sugiere que hubo promesas explícitas de que la estructura jerárquica de la Fuerza Armada no sería desmantelada de inmediato, permitiendo una salida digna a aquellos que no estuvieran directamente vinculados con crímenes de lesa humanidad. Este pacto de silencio y omisión permitió que la operación quirúrgica de extracción se realizara sin el derramamiento de sangre masivo que muchos vaticinaban. Sin embargo, esta decisión ha dejado una cicatriz de desconfianza que será difícil de cerrar. Los oficiales de rango medio y la tropa, que fueron educados bajo la consigna de patria, socialismo o muerte, se sienten ahora como peones sacrificables en un juego de intereses donde sus líderes negociaron el destino del país en hoteles de lujo en el extranjero, mientras ellos esperaban órdenes que nunca llegaron. En el ámbito internacional, el reconocimiento de la entrega de Maduro por parte de sus propios colaboradores ha cambiado la postura de los aliados tradicionales de Caracas. China, que mantiene una deuda pendiente de miles de millones de dólares con Venezuela, ha comenzado a enviar señales de pragmatismo extremo. Beijing parece más interesado en asegurar el flujo de crudo y el pago de sus préstamos que en sostener la narrativa ideológica de un líder que ya no está en el poder. La revelación de que Delcy Rodríguez y los otros dos integrantes del triunvirato pactaron con Washington pone a los acreedores internacionales en una posición de ventaja, ya que ahora negocian con una administración de transición que necesita desesperadamente legitimidad y flujo de caja. El audio prohibido es, en esencia, la confirmación de que Venezuela ha pasado de ser un bastión de la resistencia antiimperialista a un territorio bajo una nueva forma de administración compartida, donde las decisiones estratégicas sobre el petróleo y el oro son supervisadas por una mesa técnica donde los intereses de los Estados Unidos tienen un peso determinante. La figura de Marco Rubio, ahora desde una posición de máximo poder en la política exterior estadounidense, ha sido fundamental para mantener la presión sobre los tres conspiradores. Rubio ha dejado claro que la entrega de Maduro es solo el primer paso de un proceso que debe culminar con elecciones libres y la desarticulación total de las redes de narcotráfico que se instalaron en el Estado venezolano. El audio de Rodríguez refleja la angustia de saber que, aunque entregaron la pieza mayor,
todavía están bajo la lupa de un Washington que no olvida fácilmente. La mención a los tres en la grabación no solo identifica a los responsables de la caída de Maduro, sino que también marca a los individuos que ahora cargan con la responsabilidad de mantener el orden en una nación que se siente traicionada. La economía venezolana, mientras tanto, sigue en un limbo expectante, con una inflación que intenta ser contenida mediante la inyección de dólares provenientes del desbloqueo de cuentas. Una medida que el audio sugiere fue una de las condiciones principales para que la entrega se concretara en los términos y tiempos exigidos por la administración Trump. La historia recordará este momento no por el estruendo de los fusiles, sino por el silencio cómplice de quienes debían proteger el sistema. El audio prohibido de Delcy Rodríguez se ha convertido en el testamento político de una revolución que se devoró a sí misma desde adentro. Mientras Nicolás Maduro enfrenta su proceso legal en territorio estadounidense, custodiado por las mismas fuerzas que él mismo calificaba de imperiales, el pueblo venezolano observa con una mezcla de alivio y escepticismo cómo el país se encamina hacia un horizonte desconocido. Las implicaciones de esta traición interna trascienden las fronteras nacionales, enviando un mensaje gélido a otros regímenes autoritarios que confían ciegamente en la lealtad de su círculo íntimo. La lección es clara y brutal. Cuando la presión internacional se combina con el aislamiento financiero y una oferta de salida pragmática, los muros de la lealtad ideológica suelen desmoronarse mucho antes de que se dispare el primer cartucho en una zona de conflicto. En las sombras de Caracas, los tres arquitectos de esta entrega continúan operando bajo un esquema de vigilancia constante. Saben que su supervivencia depende de cumplir al pie de la letra los acuerdos pactados con Washington, bajo la atenta mirada de un Marco Rubio que no permitirá desviaciones en el camino hacia la normalización institucional. La transición no será un camino de rosas, pues las facciones desplazadas y los grupos armados que se sienten traicionados representan una amenaza latente para la estabilidad nacional. Sin embargo, el peso de la evidencia contenida en la grabación de Rodríguez ha desactivado gran parte de la capacidad de respuesta del madurismo radical al exponer que su líder no cayó luchando, sino que fue entregado por su propia mano derecha. Este golpe psicológico es quizás más potente que cualquier sanción económica o despliegue militar, ya que despoja al chavismo de su mística de resistencia y lo reduce a una simple disputa por el reparto de los restos de una nación en ruinas. El futuro de Venezuela se escribe ahora en despachos, donde se discuten contratos petroleros, reestructuraciones de deuda y el retorno de la inversión extranjera. El petróleo, que una vez fue el combustible de la revolución, vuelve a ser el eje central de la geopolítica nacional, pero esta vez bajo una supervisión técnica que busca integrar al país nuevamente en el mercado energético occidental. El audio filtrado es el símbolo de este cambio de guardia, una prueba irrefutable de que el pragmatismo se impuso sobre la ideología cuando el costo de mantener el poder se volvió simplemente insoportable. Mientras el mundo observa cómo se desarrolla este nuevo capítulo, queda claro que la operación Resolución Absoluta fue exitosa no solo por su despliegue tecnológico, sino por su capacidad para identificar y explotar las grietas de codicia y miedo que ya existían en el Palacio de Miraflores. Finalmente, este episodio cierra un ciclo de más de 2 décadas de confrontación ideológica y económica. La voz de Delcy Rodríguez admitiendo la entrega de Maduro permanecerá en la memoria colectiva como el punto de quiebre definitivo, la confesión que desarmó al régimen desde su núcleo más profundo. Para los venezolanos que sufrieron las consecuencias de la crisis, el camino hacia la reconstrucción será largo y complejo, pero al menos ahora conocen la verdad detrás de las cámaras y los discursos oficiales de la televisión estatal. La era de los tres ha comenzado bajo el signo de la sospecha,
pero también bajo la promesa de una estabilidad impuesta que busca cerrar de una vez por todas la brecha de aislamiento que separó a Venezuela del resto del continente. La historia, en su implacable juicio, determinará si esta traición fue un acto de salvación nacional o simplemente el último capítulo de una lucha descarnada por la supervivencia de unos pocos a costa del destino de millones de almas. Con la caída del velo sobre el audio prohibido, el país comienza a despertar de una larga pesadilla, enfrentando la cruda realidad de que en el juego del poder absoluto nadie es verdaderamente indispensable cuando los intereses globales entran en juego.